¿Qué significa verdaderamente vivir según la voluntad de Dios? ¿Cómo se ve eso en un mundo que cambia tan rápido como el nuestro? Aquí estamos, en el año 2025, rodeados de avances tecnológicos, movimientos sociales conflictivos y una desconexión espiritual cada vez más evidente. Pero, ¿acaso estos cambios han modificado la esencia de lo que significa caminar en obediencia a Dios? Hoy, más que nunca, esta es una pregunta urgente. En una época en la que parece que todo está al alcance de la mano, al mismo tiempo, a millones de kilómetros de nuestro corazón, vivir de acuerdo con la voluntad de Dios puede parecer un desafío casi imposible. Pero, ¿lo es en realidad? ¿Y tú? ¿Cómo defines la voluntad de Dios en tu vida? Quizás pienses que es algo reservado solo para pastores, maestros o personas santas. Tal vez te sientas abrumado pensando que la voluntad de Dios es incomprensible, un misterio tan profundo que jamás podrás alcanzarlo. Pero escucha esto, la voluntad de Dios no es un rompecabezas destinado a confundirnos, sino una invitación clara a una vida de propósito, obediencia y amor. Como lo dice Jeremías capítulo 29, versículo 11, porque yo sé los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Y aún así, nos enfrentamos a una realidad, el 2025 no es un año ordinario. Aquí estamos, envueltos en una cultura que valora más los algoritmos que las escrituras, un mundo que eleva la voz de las redes sociales por encima de la voz de Dios. Entonces, ¿cómo podemos discernir lo que Dios quiere para nosotros en medio del ruido del siglo XXI? ¿Es posible vivir según la voluntad de Dios mientras el resto del mundo parece correr en la dirección opuesta? A lo largo de este viaje, exploraremos en detalle lo que significa vivir según la voluntad de Dios en nuestros días. Pero este no será un simple discurso, no estamos aquí para teorizar ni para ofrecer respuestas fáciles. Estamos aquí para reflexionar profundamente, para tomar conciencia de lo que representa esta elección radical de vivir para Él en un tiempo en el que todo parece llamarte lejos de su presencia. La pregunta no es si es difícil, la pregunta es, ¿estás dispuesto a aceptar el desafío? Porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece, como dice Filipenses capítulo 4, versículo 13. Hoy hablaremos sobre cómo reconocer la voluntad de Dios, cómo obedecerla a pesar de las dificultades modernas y, más importante aún, cómo encontrar paz y propósito al caminar en ella. Si estás buscando respuestas, esperanza o una guía clara para tu fe en tiempos convulsos, estás en el lugar correcto. Mantén tu corazón abierto y tus ojos fijos en el Señor, porque lo que viene es para ti. Vivir según la voluntad de Dios es un llamado eterno, pero no siempre es fácil de traducir en un mundo tan caótico como el nuestro. Antes de profundizar, necesitamos hacer una aclaración importante. La voluntad de Dios no es un destino lejano o místico al que solo llegan unos pocos santos privilegiados. Es un mapa de ruta claro que está a tu disposición cada día, y ese mapa se encuentra en su palabra. Las Escrituras nos dicen en Romanos capítulo 12, versículo 2, no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Este versículo no es solo un recordatorio, es una advertencia. En el año 2025, el mundo actual nos presiona más que nunca. Nos dice que persigamos nuestras propias verdades, que hagamos lo que nos haga felices a nosotros primero. Pero las cosas de este mundo son temporales, tan efímeras como la neblina al amanecer. Según un Juan capítulo 2, versículo 17, el mundo se acaba con sus malos deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces, ¿cómo comprobamos cuál es la voluntad de Dios? Comencemos definiendo lo que no es. La voluntad de Dios no se basa en tus emociones pasajeras. No es un sentimiento vago que aparece en algún momento de tu vida. No es algo que otros puedan decidir por ti ni algo que puedas comprar. A diferencia del mundo, que coloca la felicidad superficial arriba de todo, Dios te llama a buscar primero su reino y su justicia, y todo lo demás te será añadido, como declara Mateo capítulo 6, versículo 33. Pero discernir la voluntad de Dios requiere una relación profunda con Él. En Juan capítulo 10, versículo 27, Jesús nos dice, mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Esto no se trata solo de escuchar discursos o leer devocionales sin aplicar lo aprendido. Se trata de un contacto diario, de una escucha activa que requiere sumisión. Y sí,
Esto puede parecer radicalmente opuesto a la cultura moderna en la que vivimos, una cultura que siempre quiere ser autónoma e independiente. La tecnología del año 2025 nos promete resolver todos nuestros problemas y responder todas nuestras preguntas con solo unos clics. Pero la paz, el propósito y el amor no vienen de los dispositivos en nuestras manos, sino del Salvador que murió por nosotros. En este panorama, vivir según la voluntad de Dios es un acto contracultural. Es nadar contra la corriente, no por rebeldía, sino por obediencia. Y no estás solo en este camino. El mismo Dios que dividió el Mar Rojo y resucitó a su Hijo de entre los muertos es quien te guía con su Espíritu. Quizás te preguntes cómo esa guía se hace evidente. Si estás buscando señales dramáticas o respuestas espectaculares, debes saber que Dios rara vez habla de esa manera. Más bien, como Elías en 1 Reyes capítulo 19, versículo 12, encontrarás su voluntad en él, silbo apacible y delicado. En esos momentos tranquilos de oración y reflexión en los que tu corazón está quieto y dispuesto a escuchar. Esas son las ocasiones en las que Dios puede revelar su propósito para tu vida diaria. Cómo tratar a tus vecinos, cómo manejar tus finanzas, cómo conducir tu carrera y cómo amar incluso a quienes te han hecho daño. En Filipenses capítulo 2, versículos del 13 al 14, Pablo nos recuerda algo crucial, porque Dios es quien produce en ustedes tanto el querer como el hacer para que se cumpla su buena voluntad. Háganlo todo sin quejas ni contiendas. Esto significa que no solo nos da la intención y el propósito de realizar su voluntad, sino que también nos capacita para cumplirla. Este es el misterio glorioso del Evangelio, no estamos solos en el intento. La voluntad de Dios en el 2025 es la misma voluntad que Él tuvo para los creyentes en el siglo I, una vida de obediencia, amor y fe radical arraigada en su carácter perfecto y eterno. Para comprender cómo vivir según la voluntad de Dios en el 2025, es necesario detenernos y hacer una pausa para reflexionar cómo se ve esa vida en la práctica. ¿Y qué desafíos enfrentamos hoy, que quizás no existían hace solo unas décadas? El mundo actual nos lanza constantes mensajes que pretenden desviar nuestros pasos. Nos dice que debemos buscar la autosuficiencia, la riqueza, la validación social y el reconocimiento. Pero, ¿qué dice Dios al respecto? Él nos llama a tomar un camino radicalmente diferente. Esto no es solo un juego de palabras o una bonita idea, es una decisión que transformará todo aspecto de tu vida. Jesús mismo nos ofrece una imagen clara de lo que significa alinear nuestra vida con la voluntad de Dios. En Mateo capítulo 7, versículos del 13 al 14, Él dice: entren por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la destrucción, y muchos entran por ella. Pero pequeña es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos lo encuentran. En este versículo se revela una realidad inmutable: seguir la voluntad de Dios no es popular, no es fácil, y casi nunca es lo más cómodo. Sin embargo, siempre es lo más verdaderamente satisfactorio. Entonces, nuestra reflexión debe profundizar: ¿qué significa elegir la puerta estrecha en el año 2025? Primero, significa no conformarte con el molde de este siglo. Como lo vimos en Romanos capítulo 12, versículo 2, no es tiempo de dejar que el mundo te dicte lo que está bien o mal. Una vida según la voluntad de Dios significa tener un estándar moral arraigado en la palabra de Dios, no en las tendencias modernas. Este es un acto radical. Es mirar hacia las Escrituras cuando el mundo te diga que sigas tu intuición. Es consultar a Dios en oración cuando los demás te digan que te apoyes únicamente en tu inteligencia o tus emociones. La vida según la voluntad de Dios también requiere depender de Él para nuestras decisiones diarias. En Proverbios capítulo 3, versículos 5 y 6, se nos instruye: confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia, reconócelo en todos tus caminos, y Él allanará tus sendas. Este pasaje no habla solo de confiar en Dios para los grandes momentos, sino en todo: tus relaciones, tu trabajo, tus sueños, tus problemas. Cuando caminas según su voluntad, cada aspecto de tu vida se convierte en una oportunidad para glorificarlo. Pero, ¿qué pasa cuando no estás seguro de cuál es la voluntad específica de Dios para ti? Esto puede ser un punto difícil para muchos cristianos, porque a veces creemos que Dios debe hablar con claridad absoluta acerca de cada decisión pequeña que tomamos. Sin embargo, no siempre es así. Dios ya nos ha dado en la Biblia una guía clara que abarca los principios fundamentales de la obediencia y el amor. 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículos 16 al 18 dice: estén siempre alegres,
Oren sin cesar, den gracias a Dios en toda situación, porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús. En este llamado vemos algo evidente. La voluntad de Dios no siempre está relacionada con instrucciones específicas, sino con una condición del corazón. Si tu vida está marcada por alegría, oración y gratitud, incluso en las situaciones más complejas, es mucho más probable que estés viviendo según su voluntad. Y aquí está el secreto. Cuando buscas a Dios con un corazón sincero, Él es fiel para dirigir tus pasos. Como dice el Salmo capítulo 37, versículo 23, por el Señor son ordenados los pasos del hombre, y el Señor se deleita en su camino. Aquí tenemos una clara importante: la voluntad de Dios no es tanto sobre a dónde llegues, sino sobre cómo caminas mientras vas hacia allá. No se trata solo de lo que logras en la vida, sino de cuánto tu vida se parece a Cristo. En un tiempo como el 2025, en el que estamos rodeados de información contradictoria y valores distorsionados, necesitamos modelar la vida del Salvador más que nunca. Esto nos lleva a un concepto crucial: vivir según la voluntad de Dios no significa que todo será claro o fácil. De hecho, a menudo implica desafíos, pruebas y situaciones que no entendemos. Pero aquí hay un consuelo eterno: Dios nunca te abandona en el camino. Él promete en Hebreos capítulo 13, versículo 5, nunca te dejaré ni te abandonaré. Esto es tan válido hoy como lo ha sido desde el principio de los tiempos. Por último, reflexionemos sobre una verdad que puede ser difícil de aceptar, pero que es clave para vivir según la voluntad de Dios. No se trata de ti, se trata de Él. Vivir bajo su voluntad significa dejar a un lado los planes que solo sirven para nuestra satisfacción personal y buscar algo más grande, algo eterno. Significa someterte a su autoridad y permitir que Él, no tú, determine el propósito de tu vida. Cuando hacemos esto, encontramos una paz que el mundo simplemente no puede ofrecer. ¿Cómo se aplica todo esto en el 2025? Implica no solo vivir como individuos que buscan la voluntad de Dios, sino convertirnos en una luz que guía a otros hacia Cristo. Nuestra fe no puede ser algo personal y escondido. Como dice Mateo capítulo 5, versículo 16, hagan brillar su luz delante de todos, para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben al Padre que está en el cielo. En un tiempo de oscuridad, ser un reflejo de su luz es parte fundamental de vivir su voluntad. ¿Te das cuenta? Vivir según la voluntad de Dios en el 2025 no se trata de ajustarte a un molde inalcanzable, sino de una decisión diaria para caminar en fidelidad, amor y obediencia. Esta elección, aunque contracultural, está llena de esperanza, porque no la haces solo. Dios camina contigo en cada paso que das. La voluntad de Dios no es un concepto vago o misterioso que solo algunos privilegiados pueden alcanzar. Es su invitación abierta a ti hoy, tal como lo ha sido para todos los que aman y siguen su palabra a lo largo de la historia. No importa cuáles sean los avances de este siglo, ni cuán complejo sea el mundo que nos rodea, su voluntad sigue siendo buena, agradable y perfecta. Te animo a reflexionar: ¿qué áreas de tu vida aún no has entregado a su voluntad? Quizás sea tiempo de dejar de resistir, de dejar de intentar controlar cada detalle, y simplemente confiar en Él. Como dice Proverbios capítulo 16, versículo 9, el corazón del hombre planea su camino, pero el Señor dirige sus pasos. Si algo te llevas de este mensaje, que sea esto: el 2025 puede ser el año en que tomes la decisión radical de alinearte completamente con la voluntad de Dios. Es posible, pero depende de ti. ¿Estás listo para abrir ese capítulo nuevo con Él? ¿Estás listo para caminar hacia la paz, el propósito y la verdadera vida que solo Él puede ofrecer? Gracias por ser parte de este viaje. Comparte este mensaje con otros, porque nunca sabes quién necesita escuchar que hay esperanza y dirección en un mundo lleno de caos. Vivamos como luces en esta generación y permitamos que nuestras vidas proclamen el eterno amor de Dios. Que el Señor bendiga tu camino y te dé la fuerza para vivir bajo su voluntad este año y siempre.